¿Y si la bendición que cambió el rumbo de las naciones hubiese caído sobre alguien que la historia prácticamente olvidó? La pregunta es intencional. Cuando pensamos en las grandes figuras bíblicas, solemos recordar a Abraham, Moisés, David. Raramente pensamos en Jafet. Sin embargo, en una frase pronunciada hace milenios, Noé dejó una palabra que, cuando se abre con cuidado, revela una misión silenciosa y poderosa. Jafet será engrandecido, habitará en las tiendas de Sem. Esa declaración no es un verso menor en una genealogía, es un mapa de alcance y de inclusión que sigue resonando en la manera en que Dios extiende su promesa más allá de un linaje concreto. Antes de continuar, si te interesan las historias bíblicas que iluminan la misión hoy, suscríbete y acompáñame en este recorrido. Quédate hasta el final si quieres llevarte una aplicación concreta para tu vida y una pequeña práctica esta semana. La escena familiar que conduce a esa bendición tiene todos los ingredientes de una historia humana: un padre, su fragilidad y 3 hijos con reacciones distintas. Noé, tras el diluvio, planta una viña, bebe del fruto de la tierra y queda descubierto en su tienda. Cam ve la vergüenza de su padre y lo anuncia fuera, mientras Sem y Jafet, con respeto, dan vuelta la tela y cubren a Noé sin mirar su desnudez. El relato no exalta la perfección de los 3 hermanos, pero sí subraya distintas respuestas humanas ante la falta del otro: la exposición, la corrección, la protección. De esa escena brota la bendición que coloca a cada hijo en un rumbo distinto. A Jafet se le promete engrandecimiento y un lugar en las tiendas de Sem. Hay 3 llaves en esa frase que conviene abrir con cuidado: el verbo engrandecer, el acto de habitar y la imagen de las tiendas de Sem. Cada una nos ayuda a entender cómo se cumplió y cómo se prolonga la misión para la que Dios pareció señalar a Jafet. Cuando se dice que Jafet será engrandecido, no se trata de una garantía de poder político absoluto ni de riqueza material automática. El término alude a aumento de influencia, expansión y visibilidad en la historia humana. En términos bíblicos, engrandecer suele llevar la idea de ser ensanchado o puesto para servir de canal de bendición. Para la línea de Jafet, eso implicó que sus descendientes ocuparían espacios culturales, marítimos y comerciales por donde circularían ideas, lenguas y mucho más tarde el mensaje de la redención. Es un engrandecimiento que puede manifestarse mediante ciudades que crecen, rutas que se abren, artes que se comparten y también por la capacidad de ser puente entre pueblos. Habitar es un verbo que habla de permanencia y convivencia, no de visitas pasajeras. Habitar las tiendas de otro sugiere entrar en la vida del otro, aceptar su hospitalidad, compartir su espacio y, en cierto sentido, recibir parte de su identidad. Es una imagen sorprendente. No se trata de invadir, sino de posarse bajo el mismo techo, en comunión y respeto. Para Sem, cuyo linaje se asocia con la promesa y con la continuidad de la revelación, abrir las tiendas a Jafet simboliza que los límites de la promesa se ampliarían. La alianza no sería exclusiva de un solo grupo hermético, sino que, por diversas sendas, otras familias entrarían en su esfera de bendición. La tienda, en el contexto del cercano Oriente Antiguo, es más que una vivienda, es un lugar de encuentro, un símbolo de protección, una estructura que representa el modo de vida nómada y la hospitalidad. Vivir en las tiendas de Sem sugiere que la bendición de la línea semita, la relación con Dios que avanzaba por medio de patriarcas y promesas, tendría una atmósfera de acogida hacia los pueblos que vendrían por la vía de Jafet. Es, pues, una imagen de inclusión y de alianza. Jafet no suplanta a Sem, comparte, y al compartir, su propia identidad se engrandece. Para entender cómo esa bendición comenzó a operar a través del tiempo, conviene volver la mirada a la genealogía tradicional de Jafet y a las asociaciones históricas que, con cautela, los vinculan a regiones y culturas. En la tradición bíblica, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesej y Tiras, son nombres que los comentaristas han utilizado para trazar movimientos de pueblos y contactos culturales. Es importante recordar que hablar de estas relaciones es hablar de interpretaciones tradicionales y, en ocasiones, de posibles vínculos arqueológicos y lingüísticos, no de mapas políticos precisos que puedan superponerse sin reservas a los estados modernos. Con ese matiz, caminemos por cada nombre y su posible influencia. Gomer aparece como el primero en la lista,
Tradicionalmente se ha asociado a pueblos que se expandieron hacia el occidente y el norte. Algunos estudios sugieren conexiones con grupos que ocupaban partes del sureste europeo y de las llanuras al norte del Mar Negro. Culturalmente, poblaciones vinculadas con Gomer contribuyeron a tejidos, artesanías y movimientos de población que facilitaban el intercambio entre Oriente y Occidente. Ese movimiento de intercambio fue con el tiempo una autopista por la que ideas religiosas y prácticas sociales pudieron diseminarse. Magog es un nombre que ha suscitado mucha atención, en parte por su aparición reiterada en pasajes proféticos posteriores. Tradicionalmente se le vincula con regiones del norte y con pueblos que vivían más allá de las fronteras conocidas del antiguo cercano Oriente. La impronta de poblaciones del norte, con sus lenguas, costumbres y movimientos migratorios, contribuyeron a la configuración de imperios y a encuentros culturales que ampliaron la música, las narrativas y las prácticas religiosas en las regiones mediterráneas y mesopotámicas. Madai suele asociarse con los medos, un pueblo que en la historia posterior jugó un papel notable en la formación de imperios en la región iraní. Si esa asociación tiene algún grado de veracidad histórica, entonces vemos aquí un ejemplo de cómo las ramas de Jafet se entrelazaron con estructuras políticas que controlaron rutas comerciales y ciudades importantes. Gobiernos poderosos, por paradójico que parezca, pueden facilitar la circulación de ideas y también la construcción de puentes entre culturas. Javán es uno de los nombres más palpables en términos de influencia cultural en el mundo antiguo. Tradicionalmente se le asocia con las zonas griegas, particularmente las islas y las costas del Egeo. La huella jafetita a través de Javán implicaría la difusión de lenguas indoeuropeas, la navegación, la filosofía, las artes y el desarrollo urbano que, siglos después, serían espacios determinantes para la llegada y la recepción del Evangelio en el mundo helénico. La experiencia javanita de mar y puerto hizo posible que noticias, mercancías y creencias viajasen más allá de fronteras. Tubal y Mesej, o Mesej, aparecen como nombres que, según algunas interpretaciones, se sitúan en zonas de Asia Menor y más allá. En los registros históricos, poblaciones con esos nombres o con sonidos parecidos encontraron su lugar en las periferias de grandes rutas comerciales, actuando como nodos de intercambio entre el este y el oeste. Sus artesanos, su metalurgia y su habilidad para el comercio contribuyeron a que productos y costumbres circularan por amplias áreas. Tiras, por su parte, ha sido vinculada por ciertos estudiosos a pueblos de las costas y a grupos marítimos que, con el tiempo, formaron parte de lo que la historia conocería como los pueblos del mar o las comunidades costeras del Mediterráneo. En conjunto, estas ramas describen no una unidad étnica homogénea, sino una red diversa de pueblos con vocación hacia la movilidad. Navegantes, comerciantes, artesanos y culturas urbanas que facilitaron el contacto entre civilizaciones. Si observamos este cuadro con ojos pastorales, no como un tratado de geografía, aparece una constante. Las rutas, los puertos y las ciudades vinculadas tradicionalmente a los descendientes de Jafet fueron exactamente los lugares donde el mensaje cristiano halló puertas abiertas en el primer siglo de nuestra era. No es casualidad que ciudades mediterráneas, con presencia de hablantes de lenguas jafetitas y javanitas, se convirtieran en centros del Evangelio. La promesa de Noé, en este sentido, tomó forma a través de procesos históricos de dispersión, comercio y convivencia. Es importante decirlo con claridad. Esto no es una afirmación de determinismo divino que reduce la acción humana. Es antes una observación de cómo la voluntad de Dios puede utilizar trayectos humanos para hacer llegar su palabra. En otros pasajes bíblicos, algunos nombres aparecen nítidamente, y eso ha alimentado lecturas proféticas y escatológicas. En los oráculos de Ezequiel hay referencias a Magog, Mesej y Tubal, y en la literatura apocalíptica otros nombres reaparecen en escenas de conflicto cósmico. La prudencia es obligatoria aquí. Los profetas usan imágenes, nombres y símbolos para hablar de fuerzas y conflictos que van más allá de una identificación tribal simple. Diferentes tradiciones interpretativas han leído esos nombres como señal de pueblos concretos, como imágenes de enemistades futuras o como símbolos teológicos. Ninguna lectura debe presentarse como única o definitiva. La línea constante en las Escrituras es que Dios, aun cuando en los textos se pronuncien juicios, también abre caminos de reconciliación y de inclusión.
El Nuevo Testamento proporciona, por su parte, el complemento más nítido de lo que significa que la bendición de Noé no quede encerrada en un solo pueblo. Desde la predicación de Jesús hasta la expansión misionera que sigue a Pentecostés, la salvación se extiende a los gentiles. Los apóstoles, con especial claridad en la obra de Pablo, entraron en ciudades portuarias y centros de comercio, lugares donde con gran probabilidad las culturas de las que hablábamos anteriormente estaban presentes, llevando el mensaje que rompe barreras étnicas. Esa dinámica confirma la lectura devocional de la bendición. Jafet, de algún modo, fue llamado a ser parte de una misión que traerá la promesa a los que vivían fuera del linaje semítico. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Que no somos arqueólogos ni gobernantes de imperios, sino comunidades y personas cotidianas. Primero, que Dios muchas veces escoge mecanismos humildes y discretos para desplegar su obra. Jafet no aparece en los altares, no busca protagonistas. Su actitud fue la de quien cubre la vergüenza del Padre, la de quien respeta y actúa con honor. Esa actitud revela algo esencial. Dios valora el honor silencioso, el servicio que no reclama una ovación, la disposición a entrar en la vida del otro sin presumir ni dominar. Ser como Jafet en el siglo XXI puede significar muchas cosas prácticas. Significa acoger al inmigrante en tu vecindario sin pretender cambiarle el idioma al bote de su vida. Implica aprender a escuchar antes de enseñar. Es preferir el puente a la muralla. Concretamente, puedes empezar por 3 prácticas muy simples esta semana: abrir tu casa por una comida para alguien de otra cultura, ofrecer tiempo a un proyecto de apoyo a refugiados o migrantes y aprender una palabra significativa en la lengua de quienes llegan a tu ciudad. Pequeños gestos crean tiendas donde otros pueden habitar. Para ilustrar cómo funciona esto en lo concreto, quiero compartir 2 breves dramatizaciones. No se trata de relatos reales verificables, sino de escenas construidas para mostrar la dinámica de la bendición en la vida cotidiana. Imagina a Ana, voluntaria en un centro de acogida de un puerto mediterráneo. Dramatización. Ana no es una líder reconocida, trabaja en la cocina y siempre se asegura de que haya pan tibio y té caliente cuando llegan las familias. Un día, un hombre que domina poco el idioma local entra con sus hijos, exhausto. Ana le ofrece un lugar en la mesa y no le pregunta por su pasado ni por su afiliación política. Le mira a los ojos, le recuerda que es persona. Con el tiempo, el hombre se une a un grupo de estudio bíblico que se ofrece en múltiples idiomas en la misma iglesia del puerto. Lo que empezó como un gesto de hospitalidad sencillo, sin pretensiones, se convierte en una puerta para que esa familia escuche la historia de la gracia. Ahora imagina a David, un pastor de una pequeña comunidad urbana que abre su templo a una noche de música intercultural. Dramatización. No busca conversiones rápidas ni titulares, ofrece su espacio, aprende canciones en otra lengua y durante meses reúne voces de distintos orígenes. Ese templo deja de ser solo su templo, se convierte en tienda compartida, en lugar donde se aprende del otro y donde, por la convivencia, algunos encuentran la fe que siempre habían buscado sin saberlo. En ambos casos, lo decisivo no es la estrategia temporaria, sino la actitud constante, habitar con el otro, no sobre él. La iglesia contemporánea puede tomar 3 lecciones prácticas y sostenibles de la historia de Jafet. La primera es honra silenciosa. Protege la dignidad del otro en espacios donde la exposición y la vergüenza pueden ser frecuentes, en redes sociales, en debates y en relaciones personales. La segunda es hospitalidad como práctica misionera. No confundas hospitalidad con actividad de promoción. La hospitalidad construye confianza a largo plazo y abre puertas para conversaciones profundas. La tercera es multiplicar puentes culturales. Apoya proyectos que enseñen idiomas, que acompañen procesos de inserción laboral y que promuevan la convivencia en barrios y centros urbanos. También es clave una reflexión espiritual. La promesa de Noé sobre Jafet nos recuerda que la bendición puede actuar a través de quienes no son los más visibles. En la comunidad de fe, presta atención a los que sirven en la sombra. Apoya a los que enseñan en la escuela dominical sin pedir créditos, a los que acompañan a ancianos sin publicar fotos a cada momento, a esas vidas que, por su fidelidad cotidiana, derraman gracia. Dios agranda lo que parece pequeño cuando lo ve dispuesto a ser instrumento de reconciliación. Volvamos un momento a la dimensión bíblica. ¿Cómo sabemos que esta lectura es plausible y no una proyección moderna? Por un lado, la historia interna de la Escritura no contradice que la salvación se extienda a los gentiles. Por otro, la estructura del relato,
Una bendición que abre la tienda de uno al otro encaja con el patrón teológico de inclusión progresiva que aparece a lo largo de la revelación. Aún así, cuando se leen profecías que mencionan nombres como Magog o Tubal, hay que recordar que los profetas tienen múltiples capas de significado: geográfica, simbólica y teológica. Mantener la humildad interpretativa nos protege de lecturas que busquen forzar conclusiones políticas o raciales a partir de textos que hablan, sobre todo, de la soberanía de Dios sobre la historia. Algunas preguntas para reflexionar juntos, no como ejercicios intelectuales fríos, sino como puertas para la acción. ¿Dónde en tu vida personal o en tu comunidad hay personas a las que aún no les has abierto tu tienda? ¿Qué actitud de cobertura y honra puedes practicar esta semana? ¿Qué pequeño gesto de hospitalidad puedes sostener durante 30 días para ver si ello cambia relaciones? Convertir estas preguntas en prácticas sencillas es, en sí, seguir el espíritu de Jafet. Si te cuesta imaginar un paso concreto, aquí tienes 4 ideas muy prácticas y alcanzables. Invita a un vecino de otra cultura a tomar un café. Ofrece una clase gratuita de idioma en tu iglesia o centro comunitario. Dona ropa o enseres a un proyecto de acogida local. Únete como voluntario a una organización que acompañe procesos de inserción laboral o cultural. Cada una de estas acciones es un acto de habitar con el otro y en su pequeño teatro cotidiano hace que la bendición de la tienda se haga visible. Para terminar, volvamos a la imagen original. Jafet, el hijo olvidado, cuya actitud fue la de cubrir la vulnerabilidad de su padre y recibir por ello una bendición que traspasaría generaciones. Esa bendición no fue un privilegio para aislados, sino un mandato implícito para ser puente. Dios, en su sabiduría, a menudo escoge lo discreto para realizar lo inmenso. Esta es una invitación pastoral. Deja que la actitud de Jafet moldee tu estilo de vida. Haz de la hospitalidad un hábito. Cultiva el honor silencioso. Apuesta por los puentes más que por las fronteras. Que la palabra que una vez se pronunció en una tienda antigua siga resonando en nosotros. Que seamos agrandados no para la vanidad, sino para ser canales de bendición. Que aprendamos a habitar con quienes no comparten nuestras mismas historias. Que abramos tiendas compartidas donde el otro encuentre cobijo y la palabra tenga caminos para llegar. Si esta reflexión te ha movido, comparte este video con alguien que necesita escuchar que lo que hace en lo oculto tiene valor en el propósito divino. Suscríbete para recibir más mensajes que conectan la historia bíblica con el llamado a la misión hoy. Que la vida de Jafet y su silenciosa misión nos inspire a vivir como aquellos que no buscan ser vistos, pero que por su fidelidad permiten que el nombre de Dios alcance todas las naciones.